Hola, Abril. Voy a comenzar a darte una breve explicación de cómo fue mi clase el día de hoy y lo voy a hacer en presente indicativo a manera narrativa para que pues otros maestros también puedan ver qué es lo que hice con este video y cómo se hace aquí en Lengua y Cultura, como quiero que lo hagamos siempre. Entonces yo comienzo con el título. Eh, Le pido a una persona que lea el título de aquí aquí el título inicial y lo lee, ¿no? Entonces le pregunto a esa persona y a los demás que si saben qué significa, que especulen, que no lean nada más acá, sino que especulen qué significa hay que estar a la última. Y ya finalmente se llega a la conclusión de que significa hay que estar a la última moda. Después leo o pido que lean el subtítulo y que puedan especular también acerca de qué significa jóvenes manos de tijera. Como hay gente bastante, digamos que bastante mayor allí, sí saben de qué se trata, sí recuerdan esta película que se llamaba así Joven Manos de Tijera. Entonces hablan un poquito sobre eso y etcétera. Entonces la idea es hablar, que hablen mucho, hacerles preguntas. Ya están en nivel B1.2, es la unidad 8 del B1 de Prisma Latinoamericano. Aquí los objetivos que tenemos gramaticales son repaso de serie STAR, pero los contenidos funcionales son definir, describir, identificar objetos, etcétera. Esto lo verás en su momento ahí cuando estés ya dando la clase y prepares esta, que sí te voy a pedir que prepares también. Pero bueno, entonces yo pido que especulen, que discutan, etcétera, y después una persona lee lee aquí el primer párrafo y les pido de inmediato que me digan, pues, qué es lo que eh, necesitan de explicación allí. Si hay preguntas, entonces yo les digo a los demás que si tienen la respuesta. Por ejemplo, por ahí alguien preguntó qué significaba pasarelas, ¿no? Pasarelas internacionales. Entonces, ahí obviamente hay un contexto, se explica, se da la definición, si es que nadie lo sabe y ya ellos llegan a la conclusión, oh, runway, ajá, etcétera. Entonces se lee por párrafos en voz alta, se discute un poco, se sacan dudas, preguntas, etcétera. Esto es el texto, es lo que hice muy rápidamente. Después, esta parte de aquí es extremadamente importante hacer esto de aquí en parejas. Les dije, les pedí, les pido a los alumnos, lean estas descripciones de los diseñadores y digan a su compañero cuál es con cuál se quedan, cuál de los diseñadores sería su favorito y por qué, ¿vale? Entonces en ese momento los alumnos se animan y empiezan a hablar y explicar por qué escogen a Macario Jiménez o a Héctor Mijangos, etcétera. Y les parece bien, encuentran vocabulario que no sabían, preguntan, etcétera. Y además ya se despabilan, no están nada más leyendo sin usar el aparato fonatorio, es decir, sin hablar, etcétera. Después, esto de aquí se puede escoger en la actividad 1.1. Yo escojo si lo hacen de manera individual o de manera también en parejas. En este caso específico,
lo hacen en parejas, no, perdón, lo hacen individualmente y después revisamos. Se trata de que en el texto encuentren los sinónimos de estas palabras, confecciones, es creaciones, etcétera. Y se les dificultó porque, bueno, son sinónimos, no estuvo tan fácil para ellos, pero también está bien, de alguna manera, no siempre hay que hacérselo tan simple. Y yo, como no tenía mucho tiempo, me fui al material digamos que de consulta, ¿sí? Entonces me voy al material original, digo aquí me voy al B1, a la carpeta de B1 y me voy a donde dice sugerencias y explotación. Entonces, vamos a ver en dónde está la unidad 12. Espera, no, no, aquí, a ver. No, no es la 12, perdón, es la, la unidad 8. Aquí estamos en la 11. Bueno, vamos a encontrar la 8 solamente para mostrarte qué es lo que vi. eh, ¿Qué hice de referencia, no? Yo veo acá el vocabulario y digo, bueno, aquí están diferente, diverso, confecciones, creaciones, desconoce, ignora, etcétera. Y yo les doy esto directamente a los estudiantes, ya les doy tipo las respuestas porque se les dificultó. Y ya básicamente es construcción de vocabulario en este sentido y ya no hay mucho más que hacer con este trabajo. Sí se puede, pero en este sentido ya no quise yo hacer, pues básicamente nada más. Así es que, entonces me regreso ahorita bueno, voy a hacer un pantallazo aquí, un screenshot para tenerlo de referencia. Entonces, ¿yo qué hago? Después regreso al material de Prisma Latinoamericano B1, el libro del estudiante y continúo con mi secuencia didáctica eh, en la unidad 8, ¿sí? En la unidad 8 que habla de la moda, que es un repaso de serie Star, etcétera. Entonces, ¿qué voy a hacer después de ese material? Viene eh, ar- un par de emails. Hay una actividad aquí de que le den un título diferente al artículo que leyeron. No lo hice porque no me pareció necesario. Es un poco un relleno para consumir tiempo. Pero lo que sí estoy haciendo es que lean, obviamente, le pido a una persona que lea la introducción, que lea aquí la introducción, incluso la discuto un poquito de qué se trata, hablamos de este vocabulario y finalmente empezamos a leer los correos electrónicos, todo, desde la palabra enviar, adjuntar el correo electrónico para asunto, porque eso es extraer vocabulario, utilizar el material al máximo. Entonces ya lee alguien, le pido a una persona voluntaria que lea el primer párrafo y hay otra persona que lee el segundo párrafo. Entonces, este primer párrafo se discute un poco, les pregunto que si saben qué significa morenazo, que es tema May, este tipo de cosas, nos reímos un poco, lo hacemos agradable, ameno, les explico el slang, el caló de estas expresiones, etcétera. Y después paso a otros dos, que ya sea que puedan ser voluntarios o yo les pida directamente que lean estas otras partes del de la respuesta del segundo correo electrónico. Entonces también hacemos lo mismo, lo discutimos, hacemos un poquito de análisis del uso de ser y estar, porque ese es el punto aquí.
aunque están usando subjuntivo, finalmente también están usando ser y estar, y ese es el objetivo de que existan estos dos correos electrónicos. Y ya que los discutimos, los analizamos, hicieron preguntas, paso a esto, uso de ser y estar, en el que los pongo a trabajar también en parejas. Y como ya hemos hablado de esto, como ya discutimos durante los emails, el análisis de los correos electrónicos, cuáles son los usos de ser, cómo son, cuáles son los usos de estar. Entonces, ellos solos, en parejas, deberán completar esto con las pautas que les da aquí el texto. Por ejemplo, les dice aquí en la segunda sección, descripción de personas. Alberto es alto y pelirrojo y bueno, 8 descripciones más. Ahí sacaron todo tipo de descripciones chistosas. Es flaca, es alta, es pelirroja. Alguien decía ahí, pues, es pelinegra. Entonces, no existe, pero es creativo y bueno, fue divertido, etcétera. Pero están hablando. Aquí es muy importante, otra vez, tanto como se pueda, que se haga trabajo en parejas. Ajá, trabajo en pares, en parejas. Es importante. ¿Por qué? Porque entonces ellos hablan, utilizan el aparato fonatorio y no se aburren, practican y no soy yo el que está hablando, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí peinan todo esto, ser, estar, y después lo discutimos en pleno. Al final, bueno, lo exponemos eh, o le exponen ellos. eh, en cadena, ¿sí? Tomo el primer alumno que está a mi izquierda y le digo que comience con la primera sección y que continúe su compañero a su izquierda y viceversa, así. Entonces van haciéndolo en cadena, van diciendo qué es lo que discutieron con su compañero y plasmaron aquí y por qué. Y surgen dudas y surgen anécdotas y uno se divierte y explica, etcétera, y así se hace la clase amena, no aburrida, etcétera, ¿vale? Entonces, después de esta parte ya no la quise ver porque tampoco es un poquito de relleno, entonces me la brinqué, pero me fui a el libro de ejercicios, ¿ok? En el libro de ejercicios reforzamos un poco. Voy a abrir el libro de ejercicios. Entonces aquí de nuevo les pido que trabajen en parejas, pero ahora cambio. Ya he estado observando a los estudiantes y veo quién es más compatible con quién y entonces hago cambios en las parejas y de esa manera también se mueven. No sé, no, a este punto son más o menos las 9:50 de la mañana, llevamos unos 44 minutos de clase como tal. Sí han estado hablando, etcétera, pero han seguido sentados también moverse un poco, que el cuerpo sí se mueva como tal, es importante porque así no les da sueño, no se aburren, entonces se cambian algunos de lugar, además de que unos son más compatibles con otros en el sentido de que su nivel es un poco más similar. Y además, entre ellos, y además se ve la personalidad, unos son más extrovertidos y hacen más bromas y tienen más energía, ríen, lo que sea, y otros un poco más serios, entonces combinarlos de manera que sean más o menos compatibles, etcétera. Los muevo, los doy esto a que de nuevo lo hagan en parejas, ¿sí? Que lo hagan, que discutan, ¿sí? Parejas aquí. eh, Parejas, dice. Parejas, ya estoy como los alumnos. Aquí hacen esto en parejas y ellos van diciendo, "Oh, ¿cómo está Pancho? Pues está un poco mejor, este está fácil, pero acá, después de esto, ya que lo hicieron en parejas, discutieron, etcétera, yo les puse en el pizarrón la, eh, la- las respuestas
que obviamente pues yo no quiero estar analizando y después me puedo meter en camisa de 11 varas, como se dice coloquialmente, sino que me voy a el final de este libro, que donde están las claves de respuestas, y se las escribo en el pizarrón. Entonces, en el pizarrón, pues ya yo escribo uno, dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, y les voy dando las respuestas, se las pongo aquí, y ya después ellos van a preguntaron, ¿y por qué está, y por qué no, y podría ser, etcétera? Y ya yo les dije, sí, también una cosa que les digo es, acá el hecho de que no digan con precisión siempre ser o estar no pasa mucho. Hay 7 casos en los que cambia de sentido si usa ser en vez de estar y viceversa, pero de ahí en fuera son prácticamente intercambiables. No rompe la comunicación, no es que no te vayan a entender en absoluto. Lo que sí es, vamos a ver otra cosa. Terminamos esta actividad siempre dinámica, siempre con ciertas bromas, divertida, que pregunten, un poquito retándoles a ver si saben tal o cual cosa, tal expresión. Por ejemplo, el hecho de que diga aquí, estamos listos, todo esto, ¿no? Estar listo, contra ser listo, etcétera. Entonces, después de eso, yo les pedí que hiciéramos juntos esta actividad 8.4. Y aquí, porque hay expresiones que no solo son, no solamente son expresiones de frases armadas, sino que también son expresiones que no usamos mucho aquí en México. eh, entonces, pues yo les dije que lo hiciéramos juntos. No, a ver, dame un momento. Perdón, 8.3. Ajá, estar listo, estar verde, todas esas expresiones que aún no hemos visto, no hemos analizado hoy con este grupo. Esto ya se vio en la unidad 7, sí, y se está reciclando acá, pero yo decido que lo hagamos en pleno. Es decir, yo voy liderando y le pido a una persona, le pido aquí a alguien que está a mi derecha, a ver, tú comienza, llena el número 1 y ya yo les digo si sí está bien o no y por qué y vamos discutiendo, ¿no? Eh, por ejemplo, acá digamos el número 7, ¿no? El número 7 dice, José nunca está atento cuando hablamos y hay que repetir las cosas varias veces. Entonces, bueno, estar y discutimos qué es ser atento en contraposición con estar atento. Ser, pues es una descripción de personalidad, entonces se usa ser, son los usos, no es tanto la temporalidad. Les explico, bueno, por ejemplo, se dice está muerto, ¿no? Y eso es correcto, y eso no es temporal, por supuesto. Y incluso saco algunas anécdotas ahí, ¿no? Digo, Napoleón está muerto, etcétera. Entonces, hago esto y son 17 oraciones con toda la discusión. Ya estamos porque esto fue después del descanso. Entonces, a este punto son las 11:45. Ajá, 11:45 y hay una cosa súper importante que te quiero pedir que termines las clases con conversación. Conversación ya sea controlada, semicontrolada o libre. Si no tienes clarísimos esos conceptos, te pido que los investigues, que es una conversación, una producción controlada, semicontrolada y libre. Entonces, para eso yo les pedí que utilizaran, que escribieran un pequeño texto basado en el correo electrónico, en los correos electrónicos que antes vimos. Y entonces ellos escribieron, compartieron un par
Y después, lo súper importante, la parte importante para poder terminar con conversación es que yo les dije, ahora en parejas, expliquen a su compañero o su compañera por qué escribieron ese texto. ¿Por qué y para qué? ¿A quién se lo escriben? ¿A quién le escriben ese email? Cuenten la historia. Hay algo detrás. Y se súper divirtieron. Estaban explicando varias cosas. Yo pasaba alrededor, escuchaba, ayudaba, etcétera. Y los últimos 7 minutos de esta clase de hoy, lunes 12 de mayo del 25, en el nivel B1.2 fue un cierre muy divertido, muy bueno, hablando. Eso les da sentido de logro a los alumnos y se van contentos. Cuando te dicen gracias al final de la clase, significa que lo disfrutaron, que les gustó, que aprendieron. Entonces así fue, así como concluí a grandes rasgos, sin tantos detalles, mi clase y así solicito que sean las clases siempre en lengua y cultura, siguiendo la secuencia didáctica de el material, utilizando todos los recursos posibles y haciéndolos hablar a los alumnos lo más posible. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta fue la conclusión y estamos en contacto. Marco Telles.